Muy bien, pues vamos a pasar a la enseñanza. Bueno, pues nuestro texto va a ser Juan capítulo 12, verso 24. El título es Semillas para el futuro. ¿Les parece? Oramos antes de iniciar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque podemos el día de hoy reunirnos en tu nombre. Y, Señor, rogamos que tú nos hables el día de hoy, que tú nos ayudes a poder, Señor, comprender la importancia que es educar a nuestros hijos. Ayúdanos, Padre, a poder aplicar estos principios, principalmente porque lo queremos hacer para honrarte, Señor, y servir a nuestros hijos. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, pues el pasaje en el que vamos a meditar es Juan capítulo 12, verso 24, que dice así: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora, cuando está hablando aquí de un grano, está hablando de una semilla. Y cuando hablamos de semilla, o la Escritura nos menciona las semillas, hace referencia a posteridad, o incluso cuando está hablando de un tipo o clase de gente. ¿Recuerdas, por ejemplo, cuando Dios habla a Eva, una vez que pecan, Él menciona que va a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente? Entonces, cuando menciona esta palabra de simiente, se refiere literalmente a una semilla, a un grano, ¿ok? Entonces, podemos ver que hace referencia a un tipo o clase de gente. Es como si él hubiera dicho, pues yo voy a poner enemistad o conflicto entre tu semilla y la semilla de la serpiente. Ahora, cuando nosotros hablamos de semillas, implica hablar sobre el futuro. No sé si te has puesto a pensar en esto. La semilla en sí no es el fin, sino es el comienzo de una cosecha. Todo aquel que compra una semilla, no sé si a ti te ha tocado comprar alguna semilla, compras la semilla pensando en el fruto que va a dar, ¿sí? No la compras simplemente para decir, bueno, pues se va a quedar ahí tal cual como un adorno, sino la compras pensando en el fruto que te va a dar. Y cuando tú piensas en esto, estás pensando en el futuro. Y no solamente esto, sino también estás pensando y presuponiendo tres aspectos que tal vez no los pensamos conscientemente, ¿sí? Pero cuando tú siembras una semilla, presupones tres aspectos que son básicos para el florecimiento, no solamente de las plantas, sino para el florecimiento incluso de una sociedad. Y esos tres aspectos son conocidos como la base de la ética protestante. La ética, ¿cómo la podríamos definir? La ética no es más que ley en acción, ¿sí? Un sistema de ley por medio del cual nosotros vivimos y nos movemos en práctica. Eso es la ética, ¿sí? Entonces, la ética protestante tiene estos tres aspectos, y estos tres aspectos son trabajo duro, sacrificio y esperanza en el futuro. Ahora, cuando nosotros hablamos de semillas, ¿sí? Desde una perspectiva cristiana, debemos presuponer estos tres aspectos. Si tú descuidas alguno de estos tres aspectos, no estoy diciendo que no va a dar fruto, sino que no va a dar el fruto que tú esperas, ¿sí? Cuando tú siembras una semilla, va a requerir trabajo duro, sacrificio y esperanza en el futuro, porque al fin del día tú no eres quien hace crecer la semilla, sino es el Señor, ¿sí? Ahora, es interesante que nuestro Señor Jesús habló sobre su reino y lo comparó, ¿recuerdas?, a un grano, a una semilla de mostaza, ¿sí? De hecho, hay muchas frases o mucho simbolismo referente al tema agrícola en la Escritura, ¿sí? Que nos hace pensar y nos evoca ciertas imágenes que son importantes para nosotros, ¿sí? Y nuestro Señor compara a su reino con una semilla. Y quisiera darle lectura a esta parábola que encontramos en Mateo 13, que dice: otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos
es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Ahora, investigando un poco sobre lo que requiere un grano de mostaza para dar fruto, ¿sí? Curiosamente requiere 3 aspectos importantes. El primero es que requiere un riego constante, ¿sí? Pero este riego constante debe de ser cuidado, porque no podemos nosotros anegar. No sé si te ha pasado cuando riegas algunas plantas, ¿qué sucede a veces? Se anega, ¿verdad? Bueno, para que esta planta pueda dar fruto, necesita tener un riego constante, pero sin llegar a negar la tierra en la que está plantada, porque esto va a afectar su crecimiento. Otro aspecto importante es que requiere luz directa del sol, pero no por mucho tiempo. Entonces, si tú la tienes todo el día en el sol, pues va a afectar también su crecimiento. Entonces tiene que tener o recibir luz de manera controlada, ¿sí? No podemos dejarla expuesta al sol simplemente, sino que debe de haber un cuidado, sobre todo en su etapa temprana. Y por último, el tercer aspecto importante es que requiere mucho cuidado y prevención, porque es una de las plantas que son susceptibles a adquirir plaga con facilidad, ¿sí? Entonces, requiere, o sea, dices, bueno, pues es una planta que requiere un cuidado constante, ¿sí? Necesita ciertos aspectos que no debemos pasar por alto, ¿no? Debe de tener un cuidado constante. Ahora, ¿por qué lo relaciona nuestro Señor Jesús con su reino? ¿Por qué habla de una semilla de mostaza y un gran árbol y lo compara con su reino? De entrada necesitamos nosotros comprender que el reino de Dios o el concepto del reino de Dios es hablar de un orden social, es una cultura. ¿Sí? No podemos nosotros hablar del reino de Dios y pensar que, bueno, el reino de Dios es un reino que va a estar en el futuro, o que es un reino espiritual solamente, o peor aún, el reino de Dios es la iglesia o está dentro de mi corazón. No podemos pensar en esos términos. Sería reducir el reino de Dios o el concepto del reino de Dios. Entonces, el reino de Dios es un orden social, es la cultura de Dios. Entonces, cuando nuestro Señor compara su reino con un grano de semilla, o una semilla de mostaza, perdón, nos está diciendo que este reino no va a crecer de la noche a la mañana, ¿sí? No es algo que va a darse como por arte de magia, sino que va a requerir, ¿qué? Cuidado, protección, ¿sí? Y un constante trabajo y esperanza. Entonces no es algo, digamos, que se le ocurrió en el momento, sino fue algo muy preciso que menciona, porque va a requerir sacrificio, va a requerir un cuidado y va a requerir que constantemente estemos labrándole, ¿verdad? Cuidando, protegiendo. Y justamente estos cuidados son los que requería el huerto de Edén. El huerto de Edén requería, en su etapa inicial, necesitaba ser cuidado, necesitaba ser labrado, ¿sí? Necesitaba mantenimiento. De tal manera que el huerto de Edén era la etapa primaria, ¿sí?, de lo que nosotros llamamos el orden social o la cultura de Dios, ¿sí? El huerto era esta etapa inicial donde el reino, la cultura, el orden social de Dios comenzaría a expandirse hasta lo último de la tierra. Ahora, nuestros hijos son como estas semillas también, que necesitamos cuidar, necesitamos proteger, necesitamos regar constantemente, ¿sí? Y pensar también que ellas van a dar fruto a su debido tiempo, pero requieren, como les mencioné, cuidado, necesitan protección, ¿sí? Y ser nutridas con la palabra del Señor. Y para esto hay una promesa que Dios nos da
en Deuteronomio 7, verso 9, que dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ahora, estas promesas o estas bendiciones que Dios da son en términos de pacto, ¿sí? Necesitamos ser fieles a Dios para poder recibir estas bendiciones. Ahora, el fruto de las plantas y el fruto de nuestros hijos lo va a dar el Señor. Entonces no depende tanto de nosotros, sino depende del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar diligentemente. Necesitamos tener confianza, proteger a nuestros hijos, nutrirlos, y el crecimiento lo va a dar el Señor a su debido tiempo. ¿Ok? Ahora, tomando este pasaje que nosotros leímos en Juan, quisiera enfocarme en estos 3 aspectos que les mencioné, que son la base de la ética protestante. Y vamos a ver cómo la ética protestante es el camino de la semilla, ¿sí? Esto basado en nuestro pasaje en Juan. Y vamos a ver la aplicación de esos 3 principios. El primer principio es el sacrificio, o sea, la semilla muere. Así como en el pasaje que leímos en Juan, la muerte de la semilla es necesaria para dar paso al fruto. Y este es un patrón que vemos regularmente en la Escritura: muerte y vida. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, el primer ejemplo de esto, Adán siendo puesto en un sueño profundo para dar lugar a la vida. ¿Sí? Y vemos varios patrones así. Incluso nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo claro, ¿verdad?, de este patrón de muerte para dar paso a la vida. Entonces, de esta misma manera, el sacrificio es la condición necesaria para la cosecha. Si tú quieres que tu hijo dé fruto, si quieres ver fruto en la vida de tu hijo y de las generaciones que vienen, vas a tener que sacrificar cosas, va a tener que haber un sacrificio. Ahora, toda educación transmite una cosmovisión. ¿Y qué es una cosmovisión? No es más que la manera en la que vemos el mundo, cómo interpretamos la realidad, cómo es que entendemos lo que sucede alrededor nuestro. Los más pequeños tienen una cosmovisión, ¿sí? Los más grandes tienen una cosmovisión. Todos tenemos una cosmovisión. Todos interpretamos la realidad, ¿sí? Y todos tenemos una manera de ver la vida, ¿ok? Ahora, nosotros como padres, como parte del pacto, somos responsables de formar esa cosmovisión en nuestros hijos, ¿ok? El primer paso importante para llevar a cabo este mandato, mencionaba, es renunciar al mito de la neutralidad. ¿Qué quiere decir esto? Entender que no hay un punto intermedio en el cual uno pueda decir, bueno, este lugar específicamente es un lugar neutral donde Dios no tiene injerencia, donde Dios no domina, donde Dios no reclama autoridad y posesión. No existe tal cosa. O es del Señor o es del hombre. Y este es el conflicto cósmico, por así decirlo, que podemos nosotros ver en la Escritura desde principio a fin. ¿Quién es soberano? ¿Dios o el hombre? Entonces no hay un punto intermedio en el que uno pueda decir, bueno, yo ni obedezco a Dios ni obedezco a los hombres. No existe tal cosa. Nuestro Señor Jesús también dijo esto y lo declaró diciendo, el que no es conmigo, contra mí es. ¿Sí? Entonces mencionaba que primeramente hay que negar y rechazar este mito de la neutralidad. O estamos educando a nuestros hijos en el temor del Señor o los estamos educando en el temor del hombre. No hay un punto intermedio. Esto implica, bueno, rechazar esto, pero abrazar entonces una educación centrada en Cristo. No hay un punto intermedio. Cuando se te habla o nos hablaban, por ejemplo, en la escuela sobre que la educación es laica, es una mentira. No existe la educación laica. Toda educación fomenta una cosmovisión, toda educación fomenta una religión.
No existe tal cosa como el laicismo. Es una mentira. ¿Sí? Entonces, cuando te dicen, mira, vamos a educar a tus hijos en esta educación es laica y gratuita, son dos mentiras. Primeramente porque alguien paga por esa educación. Y segundo, porque no existe tal cosa como laico. Van a enseñar humanismo a nuestros hijos. Entonces, es entender este punto. Vamos a rechazar el mito de la neutralidad y vamos a abrazar una educación centrada en Cristo. ¿Qué implica esta decisión? Implica sacrificio porque confronta tanto al mundo como a nuestras propias comodidades. Mencionaba ayer que todos hemos pasado por este punto, ¿verdad? Donde dices, bueno, estoy educando a mis hijos en la fe cristiana, estoy educando a mis hijos con un currículo cristiano, ¿sí? Y el lugar donde van mis hijos, ya sea en casa o ya sea en una escuela cristiana, no está incorporado a la SEP. ¿Cuál es la primera respuesta que recibes de la gente? ¿Pero por qué? ¿Estás loco? ¿Que no quieres a tu hijo? ¿No va a ser alguien en la vida? ¿No te sujetas? Exactamente. Entonces, hay un conflicto, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Le estás truncando el futuro. ¿Qué crees? Exacto, es una incomodidad en la cual tú te metes, ¿verdad? Y eso va a ser constante, constante, constante. Cada reunión con la familia va a haber un tema, ¿verdad? Pero ¿por qué? No, mira, necesitarías meterlos ya a un sistema. ¿Cuándo vas a entrar en razón? Es una incomodidad. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de decir, mi hijo lo educo yo, ¿sí? Va a haber incomodidad. Desde ese punto, ¿sí? Otra incomodidad o sacrificio va a ser económico también, porque no va a ser educación gratuita, ¿verdad? Alguien no va a pagar, sino tú te vas a hacer responsable de cubrir por la educación de tus hijos. Entonces implica sacrificio, confrontar al mundo y pues quitarte de muchas comodidades. Ahora, la crianza de los hijos desde una perspectiva cristiana presupone sacrificio. Entonces, cuando tú dices, yo voy a educar a mis hijos, voy a ser obediente al mandato de Dios de educar a mis hijos, estoy diciendo, voy a sacrificar cosas de entrada, ¿sí? Debemos dejar de lado también otra idea falsa, que es que la educación se va a dar de manera natural. Pues ellos van a aprender solitos. Es una mentira. Nadie aprende solito. Todos aprenden por medio de ¿qué? De un maestro o de alguien que te discipula. Si no los discipulas tú, los va a discipular alguien más, ¿sí? Puede ser una persona, pueden ser los amigos o puede ser el mismo internet solito, ¿verdad? Y van a ser discipulados. ¿A qué me refiero con que van a ser discipulados? Su cosmovisión, su manera de ver el mundo va a ser puesta por alguien más y no vas a ser tú. Entonces, sería una buena pregunta para hacernos, ¿verdad? ¿Estoy discipulando a mis hijos o lo está haciendo alguien más? Entonces, la pregunta es, ¿aprenderán solos o no? No, la pregunta que tenemos que hacer es, si seremos nosotros los que vamos a instruir a nuestros hijos o va a ser alguien más. Ahora, la educación pública promueve lo opuesto, promueve la comodidad y promueve la falta de sacrificio. Por ejemplo, ¿qué es lo que te promueve el Estado? Te promueve becas, ¿verdad? Es más, casi te pago para que metas a tu hijo a la escuela pública. Sí, exacto. No te promueven el sacrificio. Las becas, por ejemplo, la educación gratuita es un incentivo también para que tú eduques a tus hijos. Ahí ya no te preocupes, gasta tu dinero en otra cosa. Yo me encargo de educar a tus hijos, yo me encargo de que no tengas que preocuparte por esto, ¿ok? Y es más, incluso llegan a promover los horarios extendidos. Ya no andes corriendo, que vas y hay que hacer la comida y que no, nosotros nos encargamos de ellos. ¿Sí? Ven por él a las 6, 7 de la noche, van a pasar todo el día aquí. Entonces, si te fijas, no promueve el sacrificio, sino lo opuesto, promueve la comodidad.
Y esto de alguna manera niega la idea de que el padre tiene que hacerse responsable. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que para otros aspectos de la vida sí debamos sacrificar, pero para lo que es lo más importante, que es el primer llamado para los padres, que es educar a los hijos? Pues no. Es incongruente si somos consistentes con nuestra perspectiva cristiana. Ahora, ¿cómo se ve esto en la práctica? El concepto de sacrificio. Ahora, sacrificio implica sacrificar ¿qué? Tiempo. La enseñanza bíblica en el hogar requiere constancia diaria. No es de un día sí, 4 días no, sino requiere entregar y sacrificar tiempo. ¿Vamos a llegar cansados del trabajo? Sí. Vamos a llegar, o va a haber enfermedad, o va a haber conflicto, pero necesitamos ser constantes. Vamos a requerir sacrificar tiempo. Otro aspecto práctico es el sacrificio de la comodidad. Corregir a un hijo es incómodo. Tal vez cuando tu hijo está pequeño, pues lo corriges y te obedece a la primera, ¿verdad? Pues sí, mamá, o llora y termina haciendo lo que tú dices. Pero ¿qué tal cuando tus hijos ya van creciendo? Es incómodo, es decir, me voy a aventar un conflicto tal vez de 1 hora o del todo el día, no me va a hablar posiblemente. Es una incomodidad corregir a los hijos entre más grande, pero es un sacrificio que hay que correr porque los amamos. Disciplinarlo requiere sacrificio, es pérdida de comodidad, pero estamos dispuestos a hacerlo. Repetir la misma indicación es un sacrificio también, ¿verdad? No nos gusta repetir las cosas, queremos decir las cosas una vez y que se hagan, pero requerimos que repetición, ¿sí? Porque la manera fácil es dejar que alguien más se ocupe de esto, que alguien más lo regañe. Pues el pastor, que lo corrija. Le voy a decir al pastor y te voy a llevar con el pastor para que él te corrija, ¿no? O le voy a decir al maestro, le voy a decir a tu supervisor que mira, te estás portando mal. Es muy fácil hacer esto. Pero no, la tarea es de nosotros, padres. Tercer aspecto práctico, sí, el tercer aspecto práctico es sacrificar la aceptación social. Como les mencionaba, ¿verdad? Sería muy fácil, pues que no te estén preguntando por qué no está en un sistema incorporado a la SEP. Sería muy fácil. Pero no, aceptamos ese y sacrificamos nuestra comodidad por amor a nuestros hijos. ¿Sí? El sacrificar la aceptación social significa ir contra la corriente cultural y educativa secular. ¿Sí? Entonces, implica esto, sacrificio. Ahora, el segundo aspecto, que es básico también para la ética protestante, es el trabajo duro. Entonces, en términos de semilla o agrícolas, la semilla se cultiva. El entender que la educación no es neutral, sino la educación es fomentar y la formación del niño a un aspecto ya sea de la fidelidad al pacto o a la idolatría. Y tal vez es, bueno, pues es muy exagerado esto, pero no es exagerado, así son las cosas. La educación o va orientada a la fidelidad al pacto o va orientada a la idolatría. No hay un punto intermedio, ¿recuerdas? Son dos aspectos. O mi hijo está siendo instruido para ser fiel al pacto, para ser fiel a Dios o para ser idólatra. Esos son los únicos dos caminos que existen en cuanto a la educación. La formación no ocurre de manera natural o por inercia, como les dije, pues solitos van a aprender, no existe tal cosa, es una mentira. La formación va a ocurrir por medio de un proceso constante y disciplinado. ¿Sí? Cuando tú dices, mira, es que ya mi hijo es muy rebelde, mi hijo es muy grosero, no fue algo que aprendió ayer, es algo en lo que ha sido formado constante, disciplinadamente. Es algo que ha ido aprendiendo en el día a día. De tal manera que cuando muestra el fruto, no nos debe de sorprender, sino es de analizar y decir, a ver, ¿dónde solté yo la rienda?
¿sí? Es un proceso constante en el que has sido instruido para la rebelión o para la fidelidad, ¿sí? Así como una semilla no va a crecer en un terreno descuidado. La educación cristiana exige labor diaria, repetitiva y paciente. El pasaje en Deuteronomio 6:7 es básico para entender la responsabilidad de los padres y cuál es el medio o la forma para educar a nuestros hijos. ¿Qué es lo que nos dice? Y las repetirás, hablando de las palabras o los mandamientos de Dios. Dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Sí? Y este es un aspecto importante referente a la educación, porque la educación cristiana no es exponer a tus hijos a ideas cristianas. ¿Sí? Les he dicho muchas veces, no es simplemente decir, bueno, mira, es un currículo cristiano. Tiene versículos bíblicos, tiene pues referencias bíblicas dentro de la materia. Eso no es educación cristiana. Es que oramos en la mañana para poner nuestro día en manos del Señor. Es que oramos antes de desayunar, tenemos un pequeño devocional. Eso no es educación cristiana. ¿Sí? Podemos llevar un currículo cristiano y a su vez estarles enseñando humanismo a nuestros hijos. No es garantía tener un currículo cristiano. El currículo cristiano es el paso a paso para llegar a una meta. Así podríamos definir currículo, ¿sí? Como el mapa y la estrategia para llegar a un lugar específico, ¿sí? Pero en el trayecto podemos estar enseñando humanismo. Entonces, no todo lo que se llame escuela cristiana o educación cristiana es realmente cristiano, sino que debe descansar en una filosofía cristiana de la educación y debe descansar en las presuposiciones bíblicas para hacer educación cristiana. Entonces, ideas cristianas no hacen educación cristiana, ¿sí? Entonces, la educación cristiana, ¿cómo la podemos definir? Educación cristiana es transmitir la cultura de Dios de una manera sistemática y en cada área de la vida. Cuando hablamos de una cultura, no estamos hablando de cuestiones académicas solamente. Una cultura habla de un todo, ¿sí? De hecho, un pasaje interesante es Efesios 6:4. Es un pasaje conocido, ¿no? Que dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, cuando hablamos de disciplina, no estamos refiriéndonos en este pasaje a, pues, la corrección solamente, sino disciplina es la palabra paideia en el griego, que significa educación o cultura. Cuando tú instruyes o mandas a tus hijos a clases de taekwondo, eso es una disciplina. El ballet, les mencionaba, es una disciplina. El aprender música es una disciplina. Y todas estas ramas que se hacen llamar disciplinas requieren sacrificio, trabajo duro, ¿verdad? Sí, es una disciplina, exactamente. Requiere constancia. Les mencionaba, por ejemplo, en el tema del ballet, por ejemplo, requiere pues incluso un sacrificio físico, ¿sí? Constancia, trabajo duro. Eso es una disciplina. Y les mencionaba ayer también sobre el tema de que una disciplina o una cultura conlleva también un cierto tipo hasta de lenguaje, ¿verdad? Todos aquellos que, por ejemplo, estudian, les mencionaba el ballet o taekwondo, karate, tienen incluso una manera de hablar, un lenguaje muy particular, ¿sí? Entonces, cuando nos dice el pasaje que debemos criar a nuestros hijos en la disciplina del Señor, es criarlos en la cultura de Dios. El lenguaje de Dios, los modos, la ética, ¿verdad? Cristiana,
Eso es en lo que tenemos que criar a nuestros hijos, la cultura de Dios, de tal manera que ellos piensen en términos de una cosmovisión cristiana y de la ley de Dios. Eso es lo que necesitamos nosotros fomentar en nuestros hijos, ¿sí? Y cuando menciona ahí la amonestación, es otra palabra interesante, ¿sí? Quiere decir nosotros ayudar a nuestros hijos a formar en ellos una estructura, que es la palabra, una estructura de pensamiento, ¿sí? E involucra su mente. Cuando nos dice el libro de Proverbios que sobre todas las cosas guardemos ¿qué? Nuestro corazón, está hablando que guardemos nuestra mente, nuestra manera de pensar, porque de ahí mana la vida, dice el pasaje, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que cuidar la mente de nuestros hijos, necesitamos fomentar en ellos una estructura de pensamiento cristiana. No solamente es, no veas esto, no escuches esto, porque eso sería la mitad del trabajo, sino es poner en ellos una manera estructurada de pensamiento, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si tú no haces esto? Si tú no les transmites la cultura de Dios, si tú no les fomentas una estructura de pensamiento cristiana a tus hijos, los vas a provocar a ira. Entonces, la receta para no llevar a tus hijos a ira es criarlos en la cultura de Dios y formar en ellos una estructura de pensamiento cristiana, de tal manera que ellos piensen los pensamientos de Dios después de Él. Y es un error común en el que caemos, ¿verdad? Cuando decimos, a ver, es que así no se comporta un niño cristiano. Y es que esto tendrías que hacer como un niño cristiano. Pero si no me has enseñado a pensar como un cristiano, esa es la manera más fácil de llevar a tus hijos al enojo, a la frustración. Porque no piensan como cristianos y tú quieres que piensen como cristianos, ¿sí? Tienen una estructura no cristiana en su mente, ¿sí? Ellos viven en términos de una cultura distinta a la cultura de Dios, pero quieres que se comporten como algo que no son. Entonces se molestan y se enojan, se frustran. ¿Por qué cuando les disciplinas no entienden por qué los disciplinas? Se frustran porque no entienden que la disciplina es una marca del amor hacia ellos. Porque su mente, su cosmovisión no es bíblica. Por eso se frustran. Entonces necesitamos nosotros preparar a nuestros hijos en términos de una mente y una cosmovisión. Ahora, el ejemplo exactamente. Esa es parte, por ejemplo, de la amonestación. Ellos no ven una estructura congruente. Y es más, no lo digo yo, hay estudios que dicen que por qué los hijos al final de su educación básica o media, a la hora de ir a la universidad, se pierden o abandonan la fe. ¿Por qué? Porque son expuestos a una cultura que es más consistente con la realidad, entre comillas. Porque sabemos que la única cultura consistente con la realidad es el cristianismo. Pero empiezan a ver que, mira, hay otra filosofía que es aplicable a la vida, mientras nosotros pues nunca les fomentamos que la ética cristiana es aplicable a la vida, que las historias bíblicas tienen una aplicación concreta a la vida, ¿sí? Entonces, cuando ellos llegan y ven otra filosofía que sí es aplicable, pues huyen, abandonan y se van con la filosofía más congruente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros somos consistentes, como dice, leemos la Biblia, aplicamos la Biblia, ¿sí? Tenemos constancia en el estudio, estamos formando en ellos una mente, una cosmovisión cristiana, ¿sí? Mira, veo que mi papá no solamente lee la Biblia, sino la aplica. Y veo que le funciona, y veo que las bendiciones de Dios son certeras. Entonces ellos en su mente dicen, sí funciona esto. Entonces cuando viene alguien y decir, no, esos son cuentos, que va a decir, no es cierto, yo ya lo comprobé. Recuerda que la fe no es un salto al vacío, eso es una mentira. La fe, ¿sí?,
es tener la certeza de algo, la convicción de algo que no ves, pero sabes que así va a ser, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que fomentar en nuestros hijos. Ahora, la aplicación de esto, del trabajo duro, es la cultivación de esta semilla, requiere constancia, como les dije, repetición, corregir y reforzar la verdad. ¿Sí? No basta con decirles una vez un principio cristiano o bíblico y pensar que ya se les va a grabar. No, requiere que constancia, constantemente estarles repitiendo, corrigiendo y reforzando. Otro aspecto importante y práctico es que requiere estructura, lo que mencionábamos, ¿verdad? Un plan familiar de enseñanza, no estar improvisando, no estar sacando versículos de repente para instruir al niño, no, sino requiere una instrucción sistemática y requiere disciplina, tanto en el hogar como en el estudio. Ser consistentes, obviamente empezando por nosotros. Tenemos que ser disciplinados, consistentes con lo que decimos y lo que hacemos. Muy bien. Pues ahora, el último aspecto es la esperanza. Quiere decir, la semilla va a dar fruto a su debido tiempo. Mencioné al inicio que el hablar de semillas es hablar del futuro. Uno no siembra pensando que no va a dar frutos, salvo que seas muy pesimista, ¿verdad? Pero todos sembramos pensando en qué, en el fruto que va a dar. Pero el mero hecho de sembrar una semilla presupone el deseo de querer ver un fruto en este proceso, ¿verdad? Ahora, todo tipo de educación está orientada al futuro, independientemente si es educación cristiana o humanista, ambas están orientadas hacia el futuro. Ahora, como cristianos, ¿sí? Tenemos una perspectiva del futuro, todos. La pregunta es si va a ser una perspectiva de victoria o de derrota. Eso es lo que va a determinar cómo vamos a llevar nuestro currículo, ¿sí? Si realmente creemos en la Escritura que dice que Cristo está poniendo a todos sus enemigos por estrado de sus pies en la historia, que es este crecimiento de su reino, el avance de su reino, pues vamos a educar en esos términos, ¿sí? Si creemos como cristianos que vamos a perder en la historia, pues vamos a educar en esos términos, ¿sí? Entonces tenemos una perspectiva hacia el futuro. Hay que definir si somos optimistas o pensamos en la derrota histórica de la fe. Dos ejemplos. Benito Juárez, él mencionó alguna vez, la instrucción es la primera base de la prosperidad de un pueblo. Fíjate que tiene una perspectiva hacia el futuro, ¿sí? Él ve en la educación ¿qué? Prosperidad. Entonces hay que educarlos para poder ser un pueblo próspero. Marx decía, necesitamos otra educación para otra sociedad y otra sociedad para la otra educación, para otra educación. Entonces, la educación que tenemos no funciona, necesitamos otra para tener un resultado diferente como sociedad. ¿Cómo vamos a cambiar a la sociedad? ¿Cómo vamos a cambiar la moralidad de una sociedad? ¿A través de qué? De la educación. Para Marx, la educación sería un factor clave para la construcción de una nueva sociedad. Y es triste saber que el incrédulo conoce mejor las reglas del juego que nosotros como cristianos en términos de educación, ¿sí? Quien controla la educación controla el futuro, ¿sí? Entonces el humanista no solamente entiende que la educación no es neutral, ¿sí? Sino que es pieza clave para la sociedad del futuro. Es triste esta condición del creyente, pensar que sí hay un terreno neutral, que sí existe el laicismo, ¿sí? Y nos mantenemos a raya en esto. Pero el incrédulo no, el incrédulo está convencido de que o es humanista la educación o no es nada. De entrada, cuando tú quieres ir
a revalidar los estudios de tus hijos y no tienes un sello o una clave SEP, ahí vas a ver que el mito de la neutralidad sí es un hecho. Que ellos están convencidos, o es humanista o no es válida. Ahí te vas a dar cuenta. Digo, tal vez al inicio, cuando tienes niños pequeños, pues dices, ay no, pues no existe tal cosa, están chiflados estos hablando de este tipo de temas. Pero cuando llegues a una oficina de la SEP y digas, mira, estudió en casa, o mira, estuvo estudiando en una escuela cristiana, no tenemos incorporados a la SEP, pero mira, mi hijo sí sabe, aquí están sus boletas, ¿qué te van a decir? Lo siento, pero no es válido. Entonces, ellos entienden mejor las reglas que nosotros a veces. Ahora imagínate si un cristiano abandona la educación, se está desheredando, literalmente. Porque quien controla la educación controla el futuro. Es por eso ahí en el pasaje de Deuteronomio 6, ¿sí? Y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos cuando andes en el camino, cuando te levantes, al acostarte. O sea, en cada momento del día vas a estar instruyendo a tus hijos, a mis hijos, en mi ley, en mi cultura, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. Entonces, es importante que nosotros no abandonemos este aspecto de responsabilidad. Ahora, la educación cristiana, que es otro error también, no se trata de resultados rápidos o inmediatos. Y nos toca ver muchas veces a los papás inquietos, porque es que no ha avanzado, y es que mira, ya se atrasó, y quiero que acabe, y ya, porque hay un estándar social que dice, tiene que acabar su año tal, en tal edad, ¿verdad? Y ya nos come, ¿verdad? Las ansias de quiero que termine, ¿cómo le hacemos para que avance y termine rápido? No es así, la educación cristiana no son resultados inmediatos, ¿sí? Sino la educación cristiana se basa en la fidelidad al pacto. Esa es la base de la educación cristiana, no resultados rápidos. Así como la parábola de la semilla de mostaza no son resultados rápidos, sino es un trabajo constante en el tiempo, en la historia. Y va a haber un fruto, ¿sí? Debemos tener fe de que va a llegar y va a llegar a su tiempo. ¿Por qué educamos a nuestros hijos? No los educamos para que sean grandes profesionistas. No los educamos para que cumplan sus sueños. Los educamos para que sean fieles al llamado que Dios tiene para cada uno de ellos. La educación cristiana es dar herramientas para que ellos puedan llevar a cabo su llamado con éxito. ¿Sí? Que bueno, ya va a escoger universidad. ¿Cuál es la mejor universidad? La que tiene mayor prestigio, es la que pues va a tener mayores contactos, o es la que tiene el mejor campus, ¿sí? ¿Cuál es la mejor universidad? Es la que los va a preparar según su llamado. Tal vez no puede ser la más cara, pero es la que tiene las herramientas que lo va a preparar, porque lo importante no es que se realice, lo importante es que sea fiel al pacto. Eso es lo más importante. Yo no quiero caer en manos de un médico con cero ética. ¿De qué va a servir tener un arquitecto que te construya su casa si su ética es deplorable, verdad? Se te va a caer la casa, va a meter el peor material con tal de ganar unos pesos más. Estamos formando cristianos que van a ser fieles, que van a servir al prójimo. ¿Cómo vamos a tomar, cómo vamos a heredar la tierra? Por medio del servicio. ¿Sí? No es lo que yo quiero para mi hijo, no es lo que lo quiero ver brillar, no es de que lo quiero ver, no. Quiero que sea fiel al pacto. Cuando el Salmo 127 nos menciona que nuestros hijos son saetas en manos del valiente, una saeta es un arma de guerra. Una saeta no está diseñada para lanzarla lo más lejos y que alcance sus sueños. No, una saeta está diseñada ¿para qué? Para hacer daño al enemigo. Para orientar y decir dónde va a hacer daño esta saeta.
¿Cómo vamos a avanzar el reino de Dios en sus términos? ¿Sí? Entonces, eso es lo que necesitamos entender. ¿Esperamos una sociedad cristiana? Sí. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? O más bien, el desenlace histórico es qué cultura va a ser la que domine antes de que venga nuestro Señor Jesús. ¿Va a ser la cultura del hombre o va a ser la cultura cristiana? Pero de que va a dominar una cultura, va a dominar. Por fe creemos que va a ser la cultura cristiana. Entonces necesitamos trabajar para eso. Tal vez tus ojos ahorita no ven eso, lo ven como muy lejano, no, está medio loco esto. Pero es algo que nos promete la Escritura, ¿verdad? Que nos ocupemos mientras Él viene, que ocupemos mientras Él viene, ¿sí? Entonces, es un llamado que tenemos. El llamado que tenía Adán en el huerto de extender la cultura de Dios a cada rincón de la tierra es el mismo llamado que tenemos ahora, de hacerlo, ¿sí? Entonces, necesitamos tener fe de que el fruto va a llegar a su debido tiempo. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y algo que tal vez no nos anime mucho, pero es cierto, no queramos ver los resultados en nuestro tiempo, ¿sí? Es parte del sacrificio, de morir a esta idea de que yo tengo que ver el resultado en mi tiempo. Tenemos como cristianos que estar viendo 2 o 3 generaciones adelante de nosotros. Lo que ahorita estamos sembrando en ellos, tal vez no vamos a ver el resultado en vida, pero va a llegar. Eso es lo que hace un agricultor, ¿verdad? Trabaja con paciencia porque él confía en la cosecha. Aquellos que construyeron las catedrales no vivieron para ver el resultado, pero lo hicieron con fe. Así nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos de tal manera que estemos seguros y tengamos la certeza de que lo que estoy enseñando ahorita a mi hijo va a permear a mis nietos y bisnietos. No sé si está seguro de eso. O que posiblemente se va a perder cuando él crezca y se vaya con su nueva familia. Pues ya se olvidó de todo lo que le enseñé. No, tenemos que tener la certeza de que lo que estamos enseñando va a permear 2 o 3 generaciones adelante. Esa es la perspectiva cristiana. Esa es la convicción que debemos tener. Ahora, ¿esto cómo se ve en la aplicación? Tener una perspectiva de largo plazo, ¿sí? No educar para sacar buenas calificaciones, sino para capacitar para el llamado de cada uno de los hijos. Nos enfocamos en eso, ¿verdad? Es que no salió en el honor roll, es que no tiene buenas notas, ¿sí? Pero ese no es el fin de la educación cristiana. Qué bueno que saque notas, porque habla de constancia, de disciplina, sino es prepararlos. Otro aspecto es transmitir esperanza en el futuro, ¿sí? Enseñar a los hijos que no deben tener miedo del futuro. Cada cabello de nuestras cabezas está contado por el Señor, ¿sí? El futuro pertenece a Cristo y a su pueblo. Pero es que mira cómo están las cosas, mira el gobierno que tenemos y mira la inseguridad. Todo gobierno humanista tiene una fecha de caducidad. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando caigan? El punto es tener escuelas, el punto es tener juzgados cristianos, tener una cultura armada cristiana, ¿sí? Como el famoso término de imperium in imperio. Un imperio creciendo dentro de otro imperio. Esa es la cultura cristiana. Las semillas del Señor, nuestros hijos, la simiente del Señor es aquella que va a heredar la tierra. Esa es una promesa. Entonces, las bendiciones del Señor van a llegar a su debido tiempo, así como el fruto de la semilla. ¿Qué nos queda a nosotros hacer como padres? Ser fieles, trabajar diligentemente, sacrificar, ¿verdad? Bajo el señorío de Cristo.
Entonces, el trabajo duro, el sacrificio y la esperanza en el futuro, en la educación de nuestros hijos, va a traer bendiciones de pacto. ¿Qué quiere decir bendiciones de pacto? Bendiciones que van a permear las generaciones que vienen delante de nosotros. ¿Tú quieres bendición para tus nietos? Trabaja fielmente con tu hijo. Y no solamente para eso, ¿quieres bendiciones para tu nación? Trabaja fielmente con tu hijo. No esperes un presidente cristiano. Es que vamos a mandar cristianos a la Cámara de Diputados, a los senadores. No. Puedes tener al presidente más cristiano y más piadoso, pero si tenemos un pueblo rebelde, no va a pasar nada. Necesitamos trabajar de manera local, necesitamos trabajar con nuestros hijos, ¿sí? Exactamente, sí. El punto es a manera local, instruir. Esa es parte de la gran comisión, ¿sí? Instruir, enseñar las cosas que hemos aprendido, ¿verdad? Entonces, es algo que necesitamos hacer primeramente con los nuestros. ¿A quiénes son a los primeros que tenemos que discipular y evangelizar? A nuestros hijos, porque podemos andar ahí en la calle, pero nuestros hijos no están siendo evangelizados. Entonces, primeramente con los que tenemos cerca, con los que tenemos alrededor nuestro, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros grupos, y el Señor va a dar el fruto a su debido tiempo. Exactamente. Entonces es parte de la educación. Entonces no solamente es lo académico, sino hemos mencionado que la educación es cosmovisional, es toda una manera de vivir, ¿ok? Entonces vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por tu fidelidad, Señor, hacia nosotros, primeramente hacia tu palabra, porque sabemos, Señor, que el futuro está en tus manos, que el futuro te pertenece. Y Señor, ayúdanos a entender que nuestra fidelidad a ti pues trasciende de los domingos, Señor, sino que somos fieles en cada área de la vida. Ayúdanos a tener esta fe victoriosa, Señor, en la que pues reclamamos la corona de nuestro Rey Jesús en cada aspecto de la vida, Señor. Perdónanos si hemos sido necios, si hemos sido rebeldes, Señor, en este llamado de educar, si hemos preferido la comodidad, si hemos preferido, Señor, pues las cosas fáciles y rápidas antes de ser fieles. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Padre, a trabajar con constancia, a trabajar con fidelidad, con fe, Señor, de que pues el futuro de nuestros hijos está en tus manos. Ayúdanos, Señor, a poder ser diligentes en esta tarea, sabiendo, Padre, que tú a tu debido tiempo, Señor, tú vas a traer las bendiciones que has prometido, Señor. Esto es algo seguro, es algo en lo que descansamos y confiamos, Señor, de que tú eres fiel, de que el futuro te pertenece, Padre, y de que la victoria pues está en nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo juntos. En el nombre de Jesús. Amén.